El Dr. Sextalen presionó sus 6 tentáculos contra la pantalla. Sus ojos amarillos estudiaban los datos que fluían por ella. Otro mundo primitivo, otra especie que catalogar. El tercer planeta de este pequeño sistema solar parecía prometedor para los registros del Consejo. «Muéstrame los escaneos de la superficie», le dijo a su asistente. La pantalla cambió. Aparecieron imágenes de un mundo azul y verde. Vastos océanos cubrían la mayor parte de la superficie. Masas de tierra verdes se dispersaban entre las aguas. Nubes blancas se arremolinaban en patrones sobre todo. Las señales de vida son fuertes. Su asistente informó que se detectaron múltiples especies. Una parece ser la forma dominante. Sextalen se acercó. Después de 30 años estudiando mundos primitivos, pudo identificar rápidamente los detalles importantes. ¿Qué tipo de especie dominante? Bípedos basados en el carbono. Caminan sobre 2 patas. La altura promedio parece estar entre 1,5 y 2 metros. Han construido estructuras por todo el planeta. Bípedos. Los tentáculos de Sextalen se curvaron con interés. Muéstrame sus asentamientos. Las imágenes cambiaron. Aparecieron ciudades en la pantalla. Edificios altos se extendían hacia el cielo. Carreteras conectaban diferentes áreas como una red. Las luces salpicaban el paisaje incluso en las zonas oscuras del planeta. Interesantes métodos de construcción. Sexen murmuró. Un uso eficiente y geométrico del espacio. Detuvo la imagen en una gran ciudad. ¿Qué hay de su estructura social? Su asistente trajo nuevos datos. Parecen vivir en grupos. Los grandes asentamientos sugieren un comportamiento en manada. El análisis de sus patrones de construcción muestra divisiones territoriales. Sextalen asintió. Cazadores en manada. Ya lo había visto antes en otros mundos. Las especies que cazaban juntas a menudo se convertían en la forma de vida dominante en sus planetas. Solían ser agresivos. Competían por los recursos. Luchaban en guerras. ¿Alguna señal de viajes espaciales?, preguntó. Limitado. Han enviado pequeñas naves a su luna, algunas sondas mecánicas a planetas cercanos. Nada que pudiera alcanzar otros sistemas estelares. Perfecto. Sextalen comenzó a tomar notas en su informe. Una especie primitiva de cazadores en manada. Bípedos, territoriales, tecnología limitada, clasificación estándar, peligrosos pero controlables. Había escrito informes similares muchas veces. El patrón siempre era el mismo. Las especies progresivas desarrollaban herramientas y armas. Luchaban entre sí hasta que un grupo se volvía dominante. Entonces buscaban nuevos territorios que reclamar. El Consejo tenía procedimientos para este tipo de especies. Nunca se les invitaba a unirse a la Sociedad Galáctica de inmediato. Era demasiado arriesgado. En cambio, primero se les estudiaba. Se les observaba. Sus tendencias agresivas debían controlarse antes de poder confiar en ellos en torno a especies civilizadas. Comiencen el protocolo estándar para primitivos peligrosos, ordenó Sextalen. Preparen instalaciones de contención. Alerten al equipo de modificación del comportamiento. Necesitaremos amortiguadores neuronales y cámaras de aislamiento. Sus tentáculos de asistencia se movieron por el panel de control. ¿Deberíamos contactar ahora? Todavía no. Primero, los estudiamos más a fondo. Quiero entender la estructura de su manada, sus métodos de caza, sus armas. Sextalen mostró imágenes de los propios bípedos. Las criaturas parecían extrañas. Tenían solo 4 extremidades en lugar de las 6 u 8 que poseían la mayoría de las especies inteligentes. Sus cabezas descansaban sobre largos cuellos. El cabello cubría la parte superior de sus cabezas en varios colores. Llevaban cubiertas artificiales sobre la piel. Mira esos ojos, dijo Sextalen, ambos mirando hacia adelante. Diseño clásico de depredador. Y observa cómo se comportan, siempre alerta, siempre atentos a amenazas o presas. Las imágenes mostraban a los bípedos en sus actividades diarias. Se movían en grupos por sus ciudades. Se reunían en grandes cantidades con diversos fines. Algunas imágenes los mostraban participando en lo que parecía ser un entrenamiento de combate. Definitivamente cazadores en manada, sexo confirmado. Observa cómo coordinan sus movimientos, cómo se apoyan mutuamente en situaciones difíciles. Este es un comportamiento aprendido al cazar juntos. Su asistente obtuvo más datos. Parecen tener un sistema de comunicación complejo.
Múltiples idiomas en diferentes regiones. Probablemente comunicaciones tácticas. Sexen explicó, los cazadores de arreos necesitan coordinar sus ataques. Cuanto más complejas sean sus estrategias de caza, más complejo se vuelve su lenguaje. Tomó más notas. Estos bípedos necesitarían un manejo cuidadoso. Los xenobiólogos del Consejo habían desarrollado métodos probados para lidiar con especies agresivas. El aislamiento les impedía formar peligrosos lazos de manada. Los amortiguadores neuronales reducían sus instintos de caza. La modificación del comportamiento podría enseñarles lentamente a desenvolverse en una sociedad civilizada. ¿Tiempo estimado de preparación para el contacto?, preguntó su asistente. Sextalen consideró los datos. El procedimiento estándar exige 6 meses de preparación. Las instalaciones de contención deben estar listas. Los equipos de seguridad recibieron información. Los equipos médicos se prepararon para posibles lesiones. Hizo una pausa. Estos bípedos parecen particularmente peligrosos. Que sean 8 meses. La preparación comenzó de inmediato. En la estación Nexus, el principal. Instalación de primer contacto. Los trabajadores comenzaron a construir unidades de contención especializadas. Cada unidad estaba diseñada para albergar a un bípedo de forma segura. Los muros gruesos impedirían que escapara. Los campos neuronales de amortiguación mantendrían a las criaturas tranquilas. Las ventanas de observación permitirían a los científicos estudiarlo sin riesgo. La DRA. Velara, la principal experta del Consejo en modificación del comportamiento, revisó el informe de Sextalen. Ella ya había trabajado con especies agresivas. La clave era la paciencia. Un acondicionamiento lento y cuidadoso podía convertir incluso al depredador más peligroso en un miembro útil de la sociedad. Las cámaras de aislamiento son esenciales, le dijo a su equipo. Estos cazadores en manada se fortalecen con el contacto grupal. Sepárenlos y sus tendencias agresivas disminuirán. Entonces podremos comenzar el entrenamiento adecuado. El jefe de seguridad, el comandante Trick, estudió las imágenes de los bípedos con preocupación. Parecen engañosamente pequeños, dijo. Pero los depredadores suelen ser más peligrosos de lo que parecen. Mis equipos estarán preparados para cualquier cosa. Pasaron 8 meses. Las instalaciones de contención estaban completas. Los programas de modificación del comportamiento estaban preparados. Los equipos médicos estaban listos. Las fuerzas de seguridad se habían entrenado para cada escenario posible. En el mundo natal del iPad, la humanidad desconocía lo que se avecinaba. Habían detectado las naves de reconocimiento alienígena meses antes. Los radiotelescopios habían captado señales extrañas. Los gobiernos habían trabajado juntos para prepararse para el contacto. Habían elegido a sus mejores diplomáticos, a sus científicos más brillantes, a sus representantes más pacíficos. La embajadora Sarah Chun estaba en la sala de reuniones observando a su equipo. Es profesora, había sido elegida para liderar la misión de primer contacto de la humanidad por su paciencia y sus habilidades comunicativas. El doctor Kenji Nakamura, su lingüista, revisaba los protocolos lingüísticos. Marcus Webb, su ingeniero, revisó el equipo técnico una vez más. Recuerden, Shaun le dijo a su equipo, representamos a toda la humanidad hoy. Lo que digamos y hagamos influirá en cómo estos extraterrestres ven a toda nuestra especie. No tenía ni idea de que los extraterrestres ya habían decidido cómo veían a la humanidad. En sus archivos, los humanos figuraban como cazadores en manada bípedos. Especies primitivas peligrosas que requerían contención y modificación. La nave alienígena llegó a la Tierra exactamente como estaba previsto. Era enorme, hermosa y, sin duda, construida por una civilización mucho más avanzada que la tecnología actual de la humanidad. La esperanza y la emoción llenaron los corazones de todos los presentes. La invitación llegó a través de mensajes cuidadosamente traducidos. Los representantes de la humanidad eran bienvenidos a visitar la estación del Consejo. Serían invitados de honor. Aprenderían sobre la civilización galáctica. Comenzarían el proceso de integración. Lo que los alienígenas no mencionaron fueron las cámaras de aislamiento que los esperaban. Los amortiguadores neuronales, los programas de modificación del comportamiento. Ya habían lidiado con peligrosos cazadores en manada antes. Sabían exactamente qué hacer. La embajadora Chun y su equipo abordaron la nave de transporte alienígena con sonrisas y esperanza. Llevaban regalos de la Tierra, arte, música, literatura,
ejemplos de los mayores logros de la humanidad. Querían mostrar a la galaxia lo que los humanos podían ofrecer. Los alienígenas que los recibieron fueron educados pero distantes. Llevaban equipo de protección. Mantuvieron la distancia. Hablaron en un tono cuidadoso y mesurado que sugería que seguían un protocolo estricto. «Bienvenidos», dijo el capitán alienígena a través de un traductor. «Serán llevados a la estación Nexus para su procesamiento». «¿Procesamiento?», preguntó Chun. «Nos dijeron que era una reunión diplomática». «Sí, un procesamiento diplomático por su seguridad y la nuestra». Chun sintió que una pequeña preocupación comenzaba a crecer en su mente. Algo en el comportamiento de los alienígenas parecía extraño. Demasiado cuidadosos, demasiado preparados, como si esperaran algo más que diplomáticos pacíficos. Pero la humanidad había esperado tanto tiempo este momento. El primer contacto con una civilización alienígena, la oportunidad de unirse a una comunidad galáctica. Sound dejó a un lado sus preocupaciones y sonrió. «Nos sentimos honrados de estar aquí», dijo. La expresión del capitán alienígena se escondía tras su máscara protectora. En su mente, pensaba en procedimientos de contención y protocolos de seguridad. No pensaba en honor ni diplomacia. La nave de transporte se alejó de la Tierra y se dirigió a la estación Nexus. En la bodega de carga, la delegación humana charlaba animadamente sobre lo que podrían ver y aprender. Ninguno de ellos sabía que los transportaban no como invitados de honor, sino como especímenes peligrosos que requerían contención inmediata. El primer gran malentendido entre la humanidad y el Consejo Galáctico había comenzado. La estación Nexus apareció ante ellos como una flor de metal floreciendo en el espacio. Sus pedales eran bahías de atraque e instalaciones de investigación. Su centro latía con las luces de 1000 especies diferentes en sus vidas cotidianas. La embajadora Chun pegó la cara a la ventana, asombrada por su tamaño y belleza. «Miren eso», susurró a su equipo. «Es increíble». Marcus Webb, el ingeniero, estaba estudiando el diseño de la estación. Los requisitos de energía por sí solos deben ser enormes. Y los sistemas de gravedad artificial. Ni siquiera puedo imaginar cómo construyeron esto. El doctor Nakamura ya estaba trabajando en muestras de lenguaje que había grabado durante el viaje. Su sistema de traducción es notablemente sofisticado, pero detecto algunos patrones extraños en cómo se dirigen a nosotros. «¿Qué tipo de patrones?», preguntó Chun. «Siguen usando palabras que sugieren... precaución, contención, paz. Si están hablando de manipular algo peligroso». Chun frunció el ceño. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la nave de transporte atracó con un suave golpe. Apareció el capitán alienígena. «Listo, por favor, siga los procedimientos estándar de llegada», dijo a través de su traductor. «Mantenga la calma. No haga movimientos bruscos. El personal médico lo examinará primero». «¿Examen médico?», preguntó Chun. «¿Es normal en las visitas diplomáticas?». Los tentáculos del capitán se crisparon en lo que podría haber sido nerviosismo. Protocolo de seguridad estándar para su protección y horas. La esclusa de aire se abrió. Más allá esperaba un equipo de extraterrestres con trajes de protección completos. Llevaban dispositivos que zumbaban y pitaban. Detrás de ellos se encontraban extraterrestres más grandes que parecían guardias de seguridad. «Bienvenidos a la estación Nexus», dijo el oficial médico jefe. «Soy el Dr. Krillings. Por favor, pasen al frente uno a uno para el chequeo médico». Chun fue el primero. Los escáneres recorrieron su cuerpo mientras el Dr. Krillings estudiaba las lecturas. Sus ojos se abrieron al observar los datos. «Notable», murmuró a su asistente. «La densidad muscular es mayor de lo previsto. La estructura ósea sugiere una fuerza física significativa y estos patrones neuronales. Muy complejo para un cazador de manada». «Disculpe», dijo San. «Dijo cazador de manada». El Dr. Krillings la miró sorprendido. «¿Entiende nuestro idioma? Su traductor está funcionando», señaló Chun. «¿Por qué me llamó cazador de manada? Porque eso es lo que es». El Dr. Krillings dijo lentamente. «Especie bípeda de cazadores en manada del tercer planeta de su sistema. Esta es su clasificación en nuestros archivos». Chun sintió una fría comprensión. «¿Creen que somos una especie de animales de caza primitivos?». «No animales». El Dr. Krillings dijo rápidamente. «Seres sensibles». «Pero sí, primitivos agresivos. Por eso son necesarios los protocolos de seguridad».
Marcus dio un paso al frente. ¿Protocolos de seguridad? ¿Qué tipo de protocolos de seguridad? El doctor Krillings señaló el pasillo que tenía detrás. Cámaras de contención individuales. Campos de amortiguación neuronal para reducir los impulsos agresivos. Programas de modificación del comportamiento para ayudarles a adaptarse a la sociedad civilizada. Cámaras de contención. Chun repitió con voz monótona. ¿Se refieren a celdas de prisión, alojamiento temporal para su propia protección? El doctor Krillings corrigió. Hasta que puedan ser entrenados adecuadamente. El dottore Nakamura intervino. Ha habido un malentendido. No somos agresivos. Somos diplomáticos. Vinimos aquí pacíficamente para establecer relaciones amistosas. Claro que sí, dijo el doctor Krillin en un tono que sugería que estaba acostumbrado a tratar con primitivos confundidos. Los cazadores en manada siempre creen que actúan razonablemente. Por eso es necesaria la modificación. Los guardias de seguridad se acercaron. Chun se dio cuenta de que estaban a punto de ser separados y encerrados como animales peligrosos. Espere, por favor, déjenos hablar con alguien a cargo. Ha habido un terrible error. El Dr. Zextalen es el principal experto en su especie. El Dr. Krillings dijo que hablará con usted después de que haya sido debidamente contenido y calmado. Calmado. La voz de Marcus se elevó. Estamos perfectamente tranquilos. Por favor, no levante la voz. Uno de los guardias de seguridad dijo que las vocalizaciones agresivas se anotarán en su expediente. Chun respiró hondo. Como maestra, había aprendido a manejar situaciones difíciles con los pacientes. Dr. Krillings, ¿puedo preguntarle qué pruebas tiene de que los humanos son cazadores en manada? Observación y análisis exhaustivos, respondió el Dr. Krillings. Sus ciudades muestran claras divisiones territoriales. Su historia está llena de conflictos entre grupos. Viven en estructuras sociales que apoyan la caza en grupo. Las ciudades muestran cooperación, no territorio, dijo Chan con cuidado. Personas que trabajan juntas para construir algo mejor de lo que podrían crear solas. Nuestros conflictos ocurren porque tenemos diferentes ideas sobre cómo resolver problemas, no porque nos estemos cazando unos a otros. Los tentáculos del Dr. Krillin XS se curvaron en lo que parecía diversión. Una racionalización muy sofisticada. Su especie ha desarrollado claramente complejos sistemas de justificación para su comportamiento de caza. Chun se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera se interpretaría como prueba de su naturaleza primitiva. Miró a su equipo y tomó una decisión rápida. Muy bien. Cumpliremos con sus protocolos. Pero solicitamos que nuestra obediencia se considere cooperación, no sumisión. Anotado, dijo el Dr. Krillin, aunque su tono sugería que consideraba la distinción insignificante. Los condujeron a las profundidades de la estación. Los pasillos eran amplios y estaban bien iluminados. Extraterrestres de docenas de especies diferentes pasaron junto a ellos, pero todos mantuvieron la distancia. Se detuvieron a observar a los humanos con evidente curiosidad y preocupación. El área de contención se encontraba en una sección segura. Cada celda de la estación era lo suficientemente grande como para ser cómoda, pero claramente diseñada para evitar escapes. Las gruesas paredes transparentes permitían la observación desde el exterior. Los sistemas integrados podían suministrar comida, agua y otros artículos de primera necesidad sin abrir la celda. Las cámaras individuales son esenciales, explicó el Dr. Krillings mientras les mostraba las instalaciones. Los cazadores en manada se vuelven más peligrosos cuando pueden comunicarse y coordinarse. No planeamos nada peligroso, protestó Chun. Solo queremos hablar entre nosotros. Por supuesto que sí. Pero el acondicionamiento en aislamiento les ayudará a desarrollar independencia de los instintos de manada. Colocaron a Chon en la primera celda. Marcus entró en la de al lado. El Dr. Nakamura fue puesto en la tercera. Podían verse a través de las paredes transparentes, pero no podían tocarse ni hablar directamente. La comunicación será limitada durante el periodo de adaptación inicial, anunció el Dr. Krillin X. Esto te ayudará a concentrarte en el desarrollo individual en lugar de en la dinámica de grupo. En cuanto los extraterrestres se fueron, Chun comenzó a estudiar su entorno. La celda era cómoda pero estéril. Una cama, un escritorio, un pequeño baño, dispensadores de comida y agua, y por todas partes sensores y cámaras observaban cada uno de sus movimientos en la celda contigua. Marcus hacía lo mismo. Su mente de ingeniero comenzó a analizar automáticamente los sistemas que lo rodeaban. Los conductos de energía,
la circulación del aire, las cerraduras electrónicas. No porque quisiera escapar, sino porque comprender cómo funcionaban las cosas era simplemente su naturaleza. El doctor Nakamura se sentó en su escritorio y comenzó a escribir en un pequeño cuaderno. Documentó todo lo que pudo recordar sobre su recepción, las palabras de los extraterrestres, su comportamiento, sus suposiciones. Si querían resolver este malentendido, tendrían que entender exactamente cómo había comenzado. Pasaron las horas. La comida llegó a través de un sistema automatizado. Las luces se atenuaron para simular la noche, pero ninguno de los humanos durmió bien allí. A la mañana siguiente, se presentó un nuevo y extraño entorno. El Dr. Sextalen llegó con su ayuda. Estudió a los humanos a través de las paredes transparentes como especímenes de laboratorio. «Fascinante», dijo a su equipo. «Miren cómo examinaron su entorno. Un comportamiento típico de depredador, evaluando rutas de escape y posibles armas». Chun observaba la tecnología alienígena con curiosidad, preguntándose cómo funcionaba. Pero escuchó la interpretación de Sextalen a través del sistema de traducción. «Dr. Xtalen», gritó. «¿Podemos hablar?» Se acercó a su celda con cautela. «Puede hablar. Escucharé y tomaré notas para mi investigación». «No somos depredadores», dijo Chan simplemente. «Somos exploradores, científicos, maestros. Vinimos aquí para aprender de ustedes y compartir lo que sabemos». Sextalen tomó notas en su blog. El sujeto afirma tener intenciones pacíficas. No muestra conciencia de su naturaleza agresiva inherente. Sugiere un profundo condicionamiento psicológico del entorno de la manada. «Soy consciente de mi propia naturaleza», dijo Shaun con firmeza. «He pasado mi vida ayudando a niños a aprender y crecer. Nunca he cazado nada más grande que mis propios malentendidos». «Muy interesante», murmuró Sextalen. «Usa el comportamiento de crianza para justificar los instintos de unión de manada. Afirma actividad educativa al describir el condicionamiento territorial de las crías». Chun se dio cuenta de que todo lo que decía estaba siendo tergiversado para ajustarse a sus preconcepciones. Intentó un enfoque diferente. «¿Qué te convencería de que no somos peligrosos?» «Tiempo y un condicionamiento adecuado», respondió Sextalen. «Los campos neuronales de amortiguación reducirán gradualmente tus impulsos agresivos. El aislamiento individual se romperá. Reducirás las dependencias de la manada. Entonces podremos empezar a enseñarte un comportamiento civilizado adecuado». «¿Y si ya somos civilizados?», preguntó Chon. «¿Y si tus suposiciones sobre nosotros son erróneas?». Los tentáculos de Sextalen se curvaron con evidente diversión. «Mi querido primitivo, he estudiado docenas de especies como la tuya. Los patrones son siempre los mismos. Crees ser pacífico porque nunca has aprendido otra forma de existir. Pero si les das recursos por los que competir, territorio que defender o miembros de la manada que proteger, tu verdadera naturaleza emerge». Se volvió hacia sus asistentes. «Comiencen la amortiguación neuronal a niveles mínimos. No queremos dañar sus funciones cognitivas. Solo reducir su agresividad». Al activarse el campo de amortiguación, Chun sintió una extraña sensación de hormigueo. 3 semanas después de su contención, los humanos habían desarrollado una rutina. Chun pasaba las mañanas escribiendo observaciones detalladas sobre el comportamiento alienígena. Marcus usaba sus bandejas de comida y materiales de cama para construir pequeños dispositivos, impulsado por la curiosidad sobre la tecnología alienígena. El Dr. Nakamura llenó su cuaderno con patrones lingüísticos y notas culturales. Los alienígenas interpretaron todo esto como señales positivas. Observen cómo se concentran en tareas individuales. El Dr. Sextalen les dijo a sus asistentes: «El aislamiento está rompiendo sus dependencias de la manada. Pronto estarán listos para el entrenamiento básico de civilización». Lo que los extraterrestres no entendían era que los humanos seguían trabajando juntos, solo que con más astucia. Shaun había descubierto cómo usar las lámparas para enviar señales sencillas entre celdas. Marcus había descubierto que el sistema de ventilación transmitía el sonido si sabías exactamente dónde hablar. El Dr. Nakamura había memorizado los horarios de los guardias e identificado los mejores momentos para comunicarse en silencio. No estaban planeando una fuga. Compartían información y se apoyaban mutuamente porque eso es lo que los humanos hacen por naturaleza. La mañana que lo cambió todo, Marcus estaba tumbado en el suelo de su celda con la oreja pegada a una rejilla de ventilación. Había estado estudiando el fondo de la estación. Sonidos durante días. El zumbido de los sistemas de energía,
El susurro de la circulación del aire, la vibración lejana de las naves atracando. Hoy, algo era diferente. Chun, susurró a través del respiradero. ¿Oyes eso? Chun pegó la oreja a su propia oreja. Era un sonido agudo que se hacía cada vez más fuerte. Las fluctuaciones de energía hacían parpadear las luces. A lo lejos, las alarmas empezaban a sonar. «Problema técnico», susurró ella. Algo grave. El doctor Nakamura había estado observando a los guardias por la ventana de su celda. «Están corriendo», dijo en voz baja. Todos los guardias corrieron hacia el centro de la estación. El chirrido se hizo más fuerte. Las luces parpadeaban con más frecuencia. A través del sistema de comunicación de la estación, podían oír anuncios en varios idiomas alienígenas. El doctor Nakamura captó fragmentos con su traductor. Contención del reactor, sobrecarga de energía, protocolos de evacuación. Comillas dobles. Chun se enderezó. El reactor de la estación tiene problemas. Marcus pegó la cara a la ventana de su celda, mirando el pasillo. ¿Dónde están todos los técnicos? ¿Por qué no hay nadie trabajando en ello? La verdad era exactamente lo que Marcus sospechaba. La estación se enfrentaba a una falla crítica del reactor, pero la tripulación alienígena no podía responder eficazmente. Cada especie en la estación tenía su propia especialidad. Los Cestalons eran científicos, no ingenieros. Los Krillings eran especialistas médicos. Los Gurús eran oficiales de seguridad. Dot, en el rígido sistema del Consejo. El especialista en ingeniería que podía reparar el reactor estaba en otro sector. El oficial científico que podía autorizar una parada de emergencia no tenía autorización para anular los protocolos de seguridad. Un jefe de seguridad que podía sortear los retrasos burocráticos estaba ocupado evacuando al personal no esencial. Mientras los alienígenas seguían los procedimientos adecuados y esperaban las autorizaciones correctas, el reactor seguía sobrecargándose. Marcus vio a las tripulaciones alienígenas pasar corriendo junto a la ventana de su celda. «Esto es una locura», murmuró. «Están perdiendo el tiempo con papeleo mientras su reactor se funde». Chun ya estaba en la puerta de su celda. «Guardia», gritó. «Garb, podemos ayudar». Un oficial de seguridad alienígena se detuvo y la miró con sorpresa. «Ayuda. Son sujetos de contención. Regresen a su área de descanso inmediatamente». «Soy ingeniero», gritó Marcus desde su celda. «Entiendo los sistemas de reactores. Déjenme ver sus lecturas técnicas». El guardia abrió los ojos de par en par. «Imposible. Son cazadores en grupo primitivos. No pueden entender la tecnología avanzada». «Entonces, ¿qué tienen que perder si nos dejan intentarlo?», preguntó Chon. «Si somos demasiado primitivos para ayudar, simplemente fracasaremos. Pero si hay una pequeña posibilidad de que podamos ayudar». El guardia dudó, las alarmas sonaban cada vez más fuertes. Las fluctuaciones de energía empeoraban. A lo lejos, podía oír a sus superiores discutiendo sobre procedimientos y protocolos mientras se les escapaba un tiempo precioso. «Debo consultar con mi comandante», dijo el guardia. «No hay tiempo», gritó Marcus. «Cada minuto que pierden los acerca a una brecha completa en el reactor». El doctor Nakamura se pegó a la ventana de su celda. «Escuchen el patrón de las alarmas», dijo. «Esas no son advertencias rutinarias. Sus sistemas automatizados gritan que están a punto de perder la contención». El guardia parecía aterrorizado. Había sido entrenado para seguir órdenes, no para tomar decisiones, pero la alternativa podría ser la destrucción de toda la estación. Al final del pasillo, apareció el comandante Trick con un equipo de ingenieros. Estaba discutiendo con un científico cestalino sobre los procedimientos adecuados de evacuación. «Comandante», gritó el guardia. «Los sujetos primitivos afirman que pueden ayudar con el problema del reactor». Los tentáculos del comandante Trix se pusieron rígidos por la sorpresa. «De ninguna manera. Los sujetos primitivos no pueden ser liberados durante una emergencia. Podrían entrar en pánico y volverse peligrosos». «No estamos entrando en pánico», dijo Saun con firmeza. «Sí lo están. Miren a su alrededor. Su gente está corriendo en círculos mientras su reactor se sobrecarga. Ofrecemos ayuda porque eso es lo que hacen los seres civilizados en emergencias. No pueden entender nuestra tecnología», dijo este científico exalino con desdén. «Su especie apenas ha logrado volar espacialmente.
Marcus levantó un pequeño dispositivo que había construido con los componentes de su bandeja de comida. Saca un escáner que funcione de tu basura. Lleva 2 semanas monitoreando tu red eléctrica. Tu sistema de refrigeración principal está fallando porque alguien olvidó tener en cuenta la expansión térmica en los circuitos de respaldo. Los extraterrestres observaron el dispositivo que Marcus tenía en la mano. Era rudimentario pero funcional, y definitivamente estaba escaneando sus sistemas. «Imposible», susurró el científico. «Comandante», Marcus dijo con urgencia. «Tu reactor tiene quizás 20 minutos antes de un fallo total de contención. Tus ingenieros discuten sobre quién tiene autorización para apagarlo. Tus científicos debaten si el análisis de riesgos está completo. Mientras tanto, la temperatura sigue subiendo». El comandante Trick miró a sus subordinados. Efectivamente, estaban discutiendo sobre los procedimientos mientras las alarmas sonaban a su alrededor. «¿Qué harías?», le preguntó a Marcus. «Primero, anular los cierres de seguridad del sistema de refrigeración. 3. Luego redirigir la energía de los sistemas no esenciales para impulsar la refrigeración de emergencia y que alguien ventile manualmente la acumulación térmica del núcleo del reactor de respaldo. Esas acciones requieren la autorización de 3 departamentos diferentes», protestó el científico. «Su sistema de autorización se convertirá en escoria radiactiva en 15 minutos si no actúa ahora». Marcus respondió. El comandante Trick tomó una decisión que contradecía todo lo estipulado en su entrenamiento. «Libérelos». «Señor, eso viola todos los protocolos de contención. Hágalo ahora». Las puertas de la celda se abrieron. Por primera vez en 3 semanas, los humanos podían moverse libremente. No corrieron. No atacaron a nadie. No intentaron escapar. En cambio, Shan inmediatamente empezó a organizar a la gente. «Comandante, necesitamos equipos en 3 lugares diferentes. Doctor Nakamura, ¿puede traducir las instrucciones técnicas entre especies? Marcus, ¿qué necesita para acceder a los controles del reactor?» Marcus ya corría por el pasillo. «Necesito a alguien que entienda sus sistemas informáticos y a alguien que pueda acceder físicamente a las bombas de refrigerante». El doctor Nakamura empezó a hablar rápidamente en 3 idiomas alienígenas diferentes, coordinando a los confundidos miembros de la tripulación. Sus semanas de estudio de sus idiomas y culturas estaban dando sus frutos. Chun se hizo cargo de los procedimientos de evacuación. «Ustedes», le dijo a un grupo de civiles en pánico, «ayúdenme a alejar a la gente de las secciones del reactor». Mantengan la calma. «Muévanse rápido. Ayudemos a cualquiera que necesite ayuda». Los alienígenas se encontraron siguiendo el liderazgo humano sin pensarlo. La serena autoridad de Chun era justo lo que necesitaban en la crisis. El conocimiento técnico de Marcus estaba resolviendo problemas que sus expertos ni siquiera habían identificado. Las habilidades de comunicación del Dr. Nakamura estaban rompiendo las barreras lingüísticas que habían estado ralentizando su respuesta. Dot en la sala de control del reactor. Marcus trabajaba junto a ingenieros alienígenas que nunca habían visto una resolución de problemas como la suya. Ignoró los procedimientos adecuados y los protocolos oficiales. En cambio, se centró en lo que realmente funcionaría. No se pueden simplemente saltarse los sistemas de seguridad. Un ingeniero protestó. «Mírenme», dijo Marcus, con las manos sobre los controles alienígenas. «Sus sistemas de seguridad están diseñados para operaciones normales. Esto no es normal. A veces hay que romper las reglas para salvar vidas». Él interrumpió la energía, anuló bloqueos y controló manualmente sistemas que se suponía que estaban automatizados. Era caótico, improvisado y completamente contrario a las normas. Dot Ted trabajaba. Dot. La temperatura del reactor comenzó a bajar. Las alarmas cambiaron de advertencias de emergencia a pitidos de advertencia. Las fluctuaciones de energía estabilizaron a Dot en los pasillos. Chun había organizado la evacuación más eficiente que la estación jamás había visto. En lugar de que cada especie siguiera sus propios procedimientos, tenía grupos mixtos trabajando juntos. Los alienígenas fuertes llevaban el equipo, mientras que los rápidos entregaban los mensajes. Los especialistas técnicos trabajaban con los oficiales de seguridad, mientras que el personal médico ayudaba. Cualquiera que necesitara ayuda, el Dr. Dot y Nakamura, se movían entre los grupos, traduciendo no solo idiomas, sino también conceptos culturales. Él ayudó a los rígidos seguidores de las reglas a comprender a los creativos solucionadores de problemas y ayudó a los pensadores independientes a coordinarse con los jugadores de equipo. Cuando la crisis terminó,
Los alienígenas se quedaron en los pasillos con expresión atónita. Acababan de ver a 3 primitivos cazadores en manada salvar su estación utilizando métodos que violaban todos los protocolos que conocían. El comandante Trick se acercó a los humanos con cautela. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ayudaron? Terminó Chun. Porque eso es lo que la gente hace cuando alguien... La noticia del incidente del reactor se extendió por la estación Nexus más rápido de lo que los informes oficiales podían contenerla. En cuestión de horas, todos los alienígenas de la estación sabían que los peligrosos cazadores primitivos habían salvado miles de vidas. En cuestión de días, la historia había llegado a todos los rincones del espacio del Consejo. Que las reacciones eran tan variadas como las propias especies. En los mundos oceánicos profundos, la Federación Acuática declaró a la humanidad una amenaza para la estabilidad galáctica. Criaturas capaces de tal. El engaño debe ser destruido, anunció su embajador. Fingieron ser inofensivos para ganar. Acceso a sistemas críticos. En los puestos comerciales del desierto, la Alianza Mercantil vio una oportunidad. Cualquier especie lo suficientemente inteligente como para resolver problemas con tanta rapidez podría ser un socio valioso. Sus representantes susurraban en reuniones privadas. Las culturas guerreras estaban divididas. Algunos veían a la humanidad como oponentes dignos que habían demostrado su fuerza. A otros les preocupaba que los humanos fueran demasiado impredecibles para las doctrinas de combate tradicionales. Pero en ningún otro lugar la reacción fue más fuerte que en la propia estación Nexus, donde los extraterrestres que habían presenciado las acciones humanas luchaban por reconciliar lo que habían visto con lo que les habían dicho. El Dr. Sextalen estaba sentado en su laboratorio observando semanas de datos de investigación que ya no tenían sentido. Sus observaciones cuidadosamente documentadas del comportamiento de los cazadores en manada parecían absurdas a la luz de los acontecimientos recientes. Quizás, sugirió su asistente con cuidado, la clasificación inicial era incorrecta. Los tentáculos de Sextalen se curvaron con frustración. 30 años de investigación xenobiológica. Decenas de especies estudiadas y clasificadas. Los patrones siempre eran consistentes. Los primitivos agresivos siguen siendo agresivos hasta que se modifican adecuadamente. Pero estos humanos, han roto todas las reglas. Sextalen espetó. Deberían haber intentado escapar durante la crisis. Deberían haber tomado recursos o territorio. Deberían haber mostrado un comportamiento dominante hacia nuestro personal debilitado. Su asistente volvió a sacar las grabaciones de seguridad. En cambio, organizaron a nuestra gente de forma más efectiva bajo nuestros propios mandos. En la pantalla, vieron a Chun dirigiendo equipos de evacuación con serena autoridad. No daba órdenes como un líder de manada que afirma su dominio. Coordinaba como una maestra, organizando un proyecto de clase. Miren cómo responde nuestra gente a ella, señaló el asistente. Siguen sus sugerencias de buena gana. Sin miedo, sin comportamientos de sumisión. Confían en ella. Sextalen estudió las imágenes con más atención. Su formación científica luchaba contra sus preconcepciones. Muéstrenme las grabaciones de la sala del reactor. Vieron a Marcus trabajar junto a ingenieros alienígenas. El comportamiento de la humana era completamente diferente al de cualquier cazador de manada que Sextalen hubiera estudiado. Marcus compartía información libremente. Enseñó técnicas a posibles rivales. Pedía ayuda cuando la necesitaba y ofrecía asistencia cuando otros tenían dificultades. Esto no tiene sentido, murmuró Sextalen. La competencia debería ser más fuerte durante la escasez de recursos. La crisis del reactor era precisamente la situación que debería haber desencadenado un comportamiento agresivo de la manada. A menos que no sean cazadores en manada, dijo su asistente en voz baja, sobre las palabras que flotaban en el aire del laboratorio como un desafío a todo lo que Sextalen creía sobre la xenobiología. Si los humanos no eran cazadores en manada, ¿entonces qué eran? Y si su clasificación sobre la humanidad era errónea, ¿qué decía eso de su otro trabajo? Mientras tanto, en las dependencias diplomáticas de la estación, Shaun y su equipo finalmente eran tratados como los embajadores que siempre habían afirmado ser. Pero el cambio de trato trajo consigo nuevos desafíos. El Consejo quiere reunirse con ustedes, anunció el comandante Trick durante el desayuno. Habrá una audiencia formal sobre su estatus. ¿Nuestro estatus como qué?, preguntó Shaun. Como especie, respondió el comandante Trick. El incidente ha suscitado dudas sobre la clasificación de la humanidad. Algunos miembros del Consejo creen que deberían ser reclasificados como civilizados.
Otros creen que son incluso más peligrosos de lo que se creía originalmente. El doctor Nakamura levantó la vista de su trabajo de traductor. ¿Más peligrosos? Salvamos su estación. Sí, dijo el comandante Tree. Eso es precisamente lo que les preocupa. Una especie capaz de tal engaño y manipulación podría ser una amenaza para todo el orden galáctico. Marcus rió, pero no había humor en ello. Así que cuando actuamos agresivamente, somos primitivos peligrosos. Cuando actuamos servicialmente, somos peligrosos engañadores. ¿Hay alguna manera de que los humanos se comporten de forma que no se considere una amenaza? Los tentáculos del comandante Tree se retorcieron en lo que su especie solía mostrar incomodidad. Ojalá pudiera responder a eso. Pero la verdad es que su gente ha desafiado las suposiciones que han guiado la política del Consejo durante siglos. Sound se inclinó hacia adelante. ¿Qué suposiciones? Que la inteligencia sigue patrones predecibles. Que el desarrollo social ocurre en etapas específicas. Esa especie puede categorizarse con seguridad, basándose en comportamientos observables. El comandante Trick hizo una pausa. Su gente no encaja en ninguna de nuestras categorías. Durante los días siguientes, la estación se convirtió en un centro de intensa actividad política. Representantes de docenas de especies llegaron para observar a los humanos y hacer sus propias evaluaciones. Cada uno trajo sus propios prejuicios y temores culturales. El colectivo cristalino estudió a los humanos mediante modelos matemáticos. Sus algoritmos de resolución de problemas son altamente irregulares. No concluyeron progresiones lógicas predecibles. Saltan entre soluciones aparentemente al azar. La especie de mente colmena encontró la individualidad humana perturbadora. Cada unidad opera de forma independiente, manteniendo de alguna manera la coherencia del grupo. Esto no debería ser posible sin una coordinación central. Los filósofos gigantes gaseosos estaban intrigados. Demuestran sabiduría sin edad, cooperación sin dominación, fuerza sin agresión. Estas paradojas requieren más estudio. Punto entre comillas. El Dr. Zextalon se encontró en una posición imposible. Como experto que originalmente había clasificado a la humanidad, se esperaba que defendiera su evaluación. Pero la evidencia dificultaba cada vez más esa defensa. La clasificación bípeda se basaba en sólidos datos de observación. Les explicó a los representantes reunidos, estructuras territoriales de ciudades, conflictos históricos, jerarquías sociales basadas en la competencia por los recursos. Sin embargo, su comportamiento durante la crisis no mostró ninguna de estas características, señaló el embajador acuático de la Federación. O su sistema de clasificación es defectuoso o estas criaturas son maestros de la manipulación. Chon solicitó permiso para dirigirse directamente a la asamblea. Están tratando de encasillarnos en categorías que no aplican, les dijo a los extraterrestres reunidos. Sí, los humanos tenemos territorios que llamamos países. Pero también tenemos organizaciones que trascienden todas las fronteras territoriales. Sí, tenemos conflictos, pero también cooperación a una escala que no has visto en tus observaciones. Imposible, declaró el representante de la mente colmena. La cooperación sin autoridad central conduce al caos. ¿En serio?, preguntó el doctor Nakamura. Había sido autorizado a traer ejemplos de la cultura humana. Déjame mostrarte algo. En la pantalla principal, mostró imágenes de la Tierra, no de los conflictos y disputas territoriales que habían dado forma a la clasificación original, sino de la Estación Espacial Internacional. Científicos de diferentes naciones trabajando juntos en el espacio. Esfuerzos de socorro en caso de desastre, donde humanos de todo el mundo se apresuran a ayudar a desconocidos. Investigadores médicos compartiendo datos libremente para combatir enfermedades. Esto es cooperación sin control central. El doctor Nakamura explicó que los humanos ayudan a los humanos porque es lo correcto. Propaganda resopló. El embajador de la Federación Acuática seleccionó cuidadosamente ejemplos para respaldar su engaño. Marcus se puso de pie. Entonces, ¿cómo explicas lo que sucedió durante la crisis de tu reactor? No teníamos nada que ganar ayudándote. Éramos tus prisioneros. Pensaban que éramos animales peligrosos. Podríamos haber dejado morir su estación y nadie nos habría culpado. Quizás sabían que ayudarnos mejoraría su situación, sugirió un representante del colectivo cristalino. Quizás, admitió Cha, pero no lo hicimos por eso. Ayudamos porque la gente estaba en peligro. Porque eso es lo que hacen los seres civilizados. El debate continuó durante horas.
Algunas especies comenzaban a aceptar que la humanidad podría ser diferente de su clasificación original. Otras seguían convencidas de que los humanos eran primitivos peligrosos o manipuladores peligrosos. El Dr. Zex Talen observaba los procedimientos con creciente incomodidad. Como científico, estaba entrenado para seguir la evidencia a donde quiera que la llevara. Pero como principal experto del Consejo en especies primitivas, su reputación dependía de mantener su sistema de clasificación. Durante un receso en las audiencias, se acercó a Chun en privado. «Necesito entender», dijo. «¿Qué son realmente los humanos?» Chun consideró la pregunta seriamente. «Somos exploradores, solucionadores de problemas, narradores. Sentimos curiosidad por todo y todos los que conocemos. Cometemos errores, pero intentamos aprender de ellos. Competimos entre nosotros, pero también nos ayudamos. Somos individuos, pero también formamos parte de algo más grande». «Eso no es una clasificación, Zach». Talen protestó. «Es una filosofía». «Quizás ese sea el problema», sugirió Chun. «Quizás no se pueda clasificar la inteligencia como se clasifican los minerales o los gases. Quizás cada especie sea única, pero sin sistemas de clasificación, ¿cómo mantenemos el orden? ¿Cómo sabemos en qué especies podemos confiar? ¿Cuáles son peligrosas?» Chan sonrió con tristeza. «Podrías intentar conocernos. Hablar con nosotros en lugar de estudiarnos. Somos como especímenes. Pregúntanos sobre nosotros mismos en lugar de hacer suposiciones basándonos en nuestra apariencia». Zex. Los tentáculos de Talen se curvaron con frustración. Eso llevaría demasiado tiempo. El Consejo necesita evaluaciones rápidas para mantener la seguridad galáctica. Y mira qué bien funcionó. «Fuera», dijo Marcus, uniéndose a la conversación. «Tu rápida evaluación casi nos mata a todos cuando tu reactor empezó a fallar». Las alertas comenzaron a las 3:47, hora de la estación, despertando a todos con sus lamentos urgentes. Chun se incorporó en su cama, alerta al instante tras años de práctica docente que la habían entrenado para responder con rapidez a cualquier crisis que involucrara a las personas a su cargo. El sistema de comunicación de la estación, fragmentos de informes de pánico, se filtraron en varios idiomas. El Dr. Nakamura, que ahora dominaba varios dialectos alienígenas, tradujo lo que podía oír. «Naves desconocidas, formación masiva acercándose a alta velocidad, se detectaron señales de armas». El comandante Trick apareció en sus aposentos en cuestión de minutos. Su comportamiento, normalmente tranquilo, fue reemplazado por uno apenas controlado. «Miedo. Sesión de emergencia del Consejo. Se requieren representantes de todas las especies de inmediato». En la sala principal de la Asamblea, la pantalla más grande mostraba una vista táctica del espacio alrededor del territorio del Consejo. Puntos rojos marcaban la posición de naves desconocidas. Cientos de ellas, dispuestas en formaciones geométricas perfectas, avanzaban hacia sistemas habitados con precisión mecánica. «El primer contacto se intentó hace 6 horas», informó el almirante Kett, el oficial militar de mayor rango del Consejo. «Las naves desconocidas no respondieron a ningún intento de comunicación. Cuando nuestras naves exploradoras se acercaron, fueron destruidas sin previo aviso». Los representantes reunidos murmuraron con preocupación. Chun estudió la pantalla táctica con creciente inquietud. La formación enemiga era demasiado perfecta, demasiado coordinada. «Parecía un programa de computadora», dijo en voz alta, y entonces se dio cuenta de que había hablado. En medio del punto de información, la atención del almirante Ketur se centró en ella. «Explíquese». Chun se puso de pie sintiendo el peso de docenas de miradas alienígenas. «El patrón de la formación. No es táctico, como piensan los seres vivos. Es matemático. Espaciamiento perfecto, coordinación perfecta, sin variación para el juicio individual ni la creatividad. ¿Crees que estos invasores son artificiales?», preguntó el Dr. Stalin. «Inteligencia artificial o estar tan controlados que bien podrían ser artificiales». Chun respondió: «Miren cómo se mueven. No hay exploradores por delante de la fuerza principal. No hay espaciamiento irregular que confunda los sistemas de objetivos. No hay una estructura de mando aparente más allá de la coordinación algorítmica». Marcus estaba estudiando los datos técnicos que fluían por las pantallas secundarias. «Sus naves son idénticas», observó. «No solo diseños similares, sino absolutamente idénticas hasta en las firmas energéticas y las configuraciones estructurales. Sin modificaciones, sin variaciones individuales,
sin indicios de diferentes constructores o propósitos diferentes. El doctor Nakamura añadió su propia observación. No han intentado ninguna forma de comunicación más allá de nuestros intentos de contacto inicial. Sin exigencias, sin advertencias, sin intentos de comprender que están atacando. Eso sugiere que no les interesa la conquista ni la negociación. Entonces, ¿qué quieren?, exigió el almirante Kefur. Eliminación, dijo Chun en voz baja. Si tuviera que adivinar, están programados para eliminar lo que consideran amenazas u obstáculos. No intentan conquistarnos. Intentan eliminarnos. La cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. Esta no era una guerra tradicional entre especies que competían por recursos. Era un exterminio perpetrado por entidades que no pensaban en términos que los seres vivos pudieran comprender o contrarrestar. Nuestros protocolos de defensa estándar están diseñados para conflictos con otras especies biológicas. El almirante Kefur admitió tácticas predecibles, limitaciones de recursos y motivaciones políticas que podemos explotar. Estas incógnitas no muestran ninguna de esas características. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el representante de la Federación Acuática. El almirante Keitbar activó otra pantalla que mostraba los recursos militares del Consejo. La fuerza combinada de la flota, aproximadamente 2000 naves de todas las especies miembro. Fuerza enemiga estimada, 12.000 naves, con más llegando constantemente, y los números eran devastadores. Incluso si todas las naves del Consejo funcionaran a la perfección, eran superadas en número 6-1 por un enemigo que no mostraba signos de fatiga, confusión ni limitaciones de recursos. La doctrina militar estándar sugeriría una retirada estratégica. El almirante Kefur continuó: evacúen las poblaciones críticas para asegurar los sistemas. Establezcan perímetros defensivos alrededor de los mundos centrales. Intente negociar desde una posición de fuerza. No hay a dónde retirarse. El representante del colectivo Crystalline señaló: su vector de aproximación sugiere que están atacando todos los sistemas habitados simultáneamente. Chun observó los rostros de docenas de especies en la cámara, todas mostrando diversas formas de miedo y desesperación. Estas eran algunas de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, y estaban indefensas ante un enemigo que no seguía ninguna regla que entendieran. ¿Puedo hacer una sugerencia?, preguntó. El almirante Kefur le indicó que continuara. Dejen de pensar como un consejo galáctico y empiecen a pensar como personas que quieren sobrevivir. Chun dijo: sus protocolos estándar asumen que están tratando con oponentes racionales que quieren algo que se pueda negociar, pero estos invasores no son racionales en ningún sentido que puedan entender. Están siguiendo una programación. Entonces, ¿cómo combatimos la programación?, preguntó la comandante Trix. Marcus dio un paso al frente. No se combate la programación. Se la piratea. Se la confunde. Se le obliga a hacer cosas para las que no fue diseñada. Explíquelo, ordenó el almirante Cae. Cada programa tiene suposiciones incorporadas. Marcus dijo que la formación enemiga sugiere que están diseñados para librar batallas espaciales convencionales contra oponentes predecibles. Así que les damos algo completamente impredecible. El doctor Nakamura sacó sus notas de análisis cultural. Cada especie del Consejo tiene diferentes fortalezas, diferentes formas de pensar, diferentes enfoques para los problemas. Pero su médico militar riñe intenta que todos luchen de la misma manera. La unidad de mando es esencial para operaciones militares efectivas. La almirante Kefur protestó. Unidad de mando, sí, San estuvo de acuerdo. Pero diversidad de tácticas. Que cada especie haga lo que mejor sabe hacer, en lugar de intentar que todos sigan el mismo manual. Se dirigió a la pantalla táctica y comenzó a señalar diferentes formaciones de naves. Las especies acuáticas de la Federación están acostumbradas al pensamiento tridimensional en entornos fluidos. Podrían coordinar ataques desde ángulos que las especies terrestres no considerarían. El colectivo cristalino puede calcular matrices de probabilidad más rápido que cualquier otra especie, añadió Marcus. Podrían predecir las respuestas enemigas y coordinar contraataques en tiempo real. Los filósofos gigantes gaseosos tienen los sensores de mayor alcance y la mayor paciencia para la observación a largo plazo, continuó el doctor Nakamura. Podrían identificar patrones en el comportamiento enemigo que las especies de vida más corta podrían pasar por alto. Chun se volvió hacia los representantes reunidos. ¿Y los humanos? Improvisamos. Nos adaptamos. Probamos cosas que no deberían funcionar y a veces descubrimos que sí funcionan. Esto es un caos. El representante de la mente colmena objetó.
La eficiencia militar requiere planificación coordinada y ejecución unificada. Eficiencia militar contra un enemigo predecible, corrigió Chun. Pero este enemigo está diseñado para contrarrestar la eficiencia militar. Está programado para manejar ataques coordinados, estrategias unificadas y tácticas predecibles. El almirante Kefir estudió la pantalla táctica con nuevos ojos. ¿Sugieres que abandonemos la doctrina militar probada en favor de la improvisación? Te sugiero que aproveches todas tus ventajas en lugar de desperdiciar la mayoría para seguir una doctrina diseñada para luchar contra enemigos como tú, respondió Chun. Marcus se acercó a los controles de la pantalla. ¿Puedo mostrarte algo? Con un asentimiento del almirante Katbar, Marcus comenzó a manipular la vista táctica. Así responde la formación enemiga a un ataque convencional. Mostró puntos rojos moviéndose en perfecta coordinación para contrarrestar los puntos azules que representaban a las fuerzas del Consejo. Respuesta predecible, máxima eficiencia, resultados devastadores para nosotros. Reinició la pantalla. Ahora, esto es lo que sucede si atacamos desde ángulos completamente diferentes simultáneamente, usando las ventajas naturales de cada especie sin una coordinación central más allá de la sincronización básica. La pantalla mostraba caos. Naves de diferentes especies moviéndose en patrones aparentemente aleatorios, atacando desde ángulos imposibles, usando tácticas que no se ajustaban a ninguna doctrina militar estándar. La programación enemiga tendría que calcular respuestas a docenas de enfoques tácticos diferentes simultáneamente, explicó Marcus. Cada uno usando diferentes suposiciones sobre la física, la sincronización y las relaciones espaciales. Podría funcionar, admitió el representante del colectivo Crystalline. La carga computacional podría causar fallas del sistema o retrasos en la respuesta. El almirante Kefir miró alrededor de la cámara. Este plan requiere que cada especie actúe de forma independiente, manteniendo de alguna manera la coordinación general. ¿Cómo evitamos el caos total? Chun sonrió. ¿Dejas que los humanos se coordinen? De ninguna manera. El representante acuático de la Federación espetó. No se puede confiar a estos primitivos la autoridad de mando, no el mando, aclaró Chun. Comunicación. Los humanos somos buenos para hablar con todos, comprender diferentes perspectivas y ayudar a los grupos a trabajar juntos sin obligarlos a pensar de la misma manera. El doctor Nakamura levantó su equipo de traducción. He aprendido a comunicarme eficazmente con todas las especies en esta cámara. No solo a traducir idiomas, sino también a traducir conceptos y suposiciones culturales. Podemos ser el pegamento que mantenga unida su diversidad, añadió Marcus. Cada especie hace lo que mejor sabe hacer, y nosotros ayudamos a asegurarnos de que todos entiendan lo que los demás intentan lograr. El almirante Ketar guardó silencio durante varios minutos, estudiando proyecciones tácticas y calculando probabilidades. Finalmente, levantó la vista. El enfoque convencional nos da aproximadamente un 12% de posibilidades de supervivencia. Esta improvisación nos da quizás un 30% de posibilidades. Esas son mejores probabilidades, señaló Chun.